Buenos días, estimado docente. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Beatriz Priscila Guayanay Calva, estudiante del octavo semestre de Educación Básica de la Universidad Indoamérica. Para mí es muy grato compartir con ustedes el tema de la LOID. ¿Qué es la LOID? La LOID significa Ley Orgánica de Educación Intercultural y es la que determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana, es decir, educación inicial, educación básica y bachillerato. Tiene un carácter inclusivo donde se parte del respeto y la valorización de la diversidad cultural. Su estructura consta de 8 títulos, que se divide en capítulos y artículos. Los títulos son los principios generales, los derechos y obligaciones, Sistema Nacional de Educación, la educación intercultural bilingüe, la carrera educativa, la regulación, disposiciones generales y disposiciones transitorias. En el título 1 de los principios generales es un capítulo único, tiene 3 artículos que son ámbitos, principios y fines. En el artículo 2, principios, se atiende a la universalidad, en la cual manifiesta que la educación es un derecho humano fundamental y es el deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. En el artículo 3, fines de la educación, literal B, trata de fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir el cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En el título 2 habla sobre derechos y obligaciones, en la cual tiene 7 capítulos y comprende del artículo 4 al 18, en la cual se refiere a todas las personas que son parte del contexto educativo, es decir, estudiantes, docentes, madres, padres, representantes, comunidades educativas y por último la comunidad. En el artículo 4 del capítulo primero, Derecho a la Educación, manifiesta que la educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y condiciones necesarias para la realización de los otros seres humanos. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. En el capítulo segundo del artículo 6 habla sobre las obligaciones, en la cual garantiza que los planes y programas de la educación inicial, básica y el bachillerato expresados en el currículo fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos. En el artículo 10 del capítulo 4, accede gratuitamente a proceso de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico, académico en todos los niveles y modalidades según sus necesidades y del Sistema Nacional de Educación. B. Recibir incentivos por sus méritos y logros, aportes relevantes de la naturaleza educativa, académica, intercultural, cultural, artística, deportiva. En el artículo 11 habla sobre las obligaciones en la cual los maestros tienen que elaborar sus planificaciones académicas y presentarlas oportunamente a las autoridades de la educación educativa. El título 3 del Sistema Nacional de Educación tiene 10 capítulos y comprende los capítulos del 19 al 76. Se refiere a los objetivos, autoridad nacional, Consejo Nacional, nivel, estructura, necesidades educativas, instituciones educativas, Instituto Nacional de Evaluación y por último, la Universidad Nacional de Educación. En el artículo 49 del capítulo primero de los objetivos de la autoridad nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fideicomisionales en sus diversos niveles,
inicial, básico y bachillerato, y modalidad presencial y semipresencial y a distancia. En el artículo 53, tipo de instituciones, del capítulo 7, trata que las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fideicomisionales y particulares, sean estas últimas, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, según sea el caso. En el título 4 de Educación e Interculturalidad Bilingüe, tiene 3 capítulos y comprende de los artículos 79 al 92. Y se refiere al sistema de educación, a los fundamentos, objetivos, fines y por último a las obligaciones del Estado. En el artículo 81 del capítulo 2, sus objetivos del sistema de educación intercultural bilingüe es desarrollar, fortalecer y potenciar la educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde el nivel inicial hasta el bachillerato y educación superior. También en el artículo 82 del capítulo 3 habla sobre las obligaciones, en la cual garantizar el cumplimiento de los principios y fines señalados de la Constitución de la República en los tratados e instrumentos internacionales. El título 4 de la carrera, el título 5 de la carrera educativa manifiesta, este capítulo tiene 3 capítulos y comprende los artículos del 92 al 128, en la cual se refiere al ámbito, concurso de mérito, oposición y por último al escalafón docente. En el artículo 97 del capítulo 2 habla de los vacantes. Los vacantes se producen cuando un docente cesa en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento. En el título 6, capítulo único de la regulación y control, está conformado por artículos del 129 al 143 y se refiere a la regulación, control de infracción y por último a las sanciones. En el artículo 129, en el ámbito, las autoridades educativas nacionales autoriza, regulariza y controla el funcionamiento de todas las instituciones públicas, municipales, particulares y fideicomisionales en el ámbito de su competencia, así como las políticas emitidas y los recursos asignados de conformidad con la presente ley del reglamento. Disposiciones generales del título 7. Está conformada por 17 disposiciones y en la disposición quinta nos relata que ninguna institución educativa podrá emitir o aplicar normas que contraen o inobserven las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y la ley. El título 8, disposiciones transitorias, está conformada por 43 disposiciones y en la 40ª nos relata aquellos educadores señalados en la disposición anterior que no hayan culminado la educación básica o en el bachillerato, se les ofrezcan procesos acelerados de formación. En conclusión, a este análisis, la importancia que tiene la Ley Orgánica de Educación Intercultural es la que determina los principios y es muy fundamental que el docente la conozca porque es una guía que dinamiza el sistema y de esta manera promueva la inclusión y de esta manera también podamos cambiar nuestra realidad. A continuación, les presento estas bibliografías en la cual son recomendadas y he utilizado para hacer el análisis de la Ley Orgánica de Educación e Interculturalidad.
De igual manera, agradezco por su atención prestada a este análisis que yo he elaborado. Gracias.